Trauma torácico en base a nuestra bibliografía, principios de cirugía de Schwartz, además de el ATLS, todo lo que es politraumatismo y trauma craneal, torácico, abdominal, pelvis, extremidades, nos vamos a guiar mucho en el ATLS, que la mayoría de los libros sacan de estas guías y el UpToDate. Primero, para todo cirujano, lo más importante es saber la anatomía y la microanatomía a profundidad. Nosotros recordemos, acá tenemos todo lo que recubre los órganos vitales, que son las costillas y el esternón, los pulmones, el corazón y el diafragma, y todo lo que es la vía aérea respiratoria. Cuando hay un traumatismo, cualquiera de estas estructuras anatómicas se comienza a dañar. Y cuando más aún se dañan los paquetes vasculonerviosos y los vasos grandes, la muerte puede ser súbita. ¿Qué es un trauma torácico? Es un daño infligido al cuerpo por una energía ambiental superior a la resistencia del cuerpo. Ahora veamos la frecuencia. Varios estudios de trauma de tórax por colisiones de vehículos motorizados informan que las fracturas costales se identifican en casi 2/3 de los pacientes ingresados. Es decir, las fracturas costales es prevalente. Las fracturas de esternón se encuentran hasta el 8% en los pacientes con traumatismo torácico cerrado y el 18% en pacientes con traumatismo múltiple o lesiones torácicas. Todo esto conlleva a que estos estudios, la clasificación se les es un poco difícil porque el trauma torácico puede ir desde una herida en la piel hasta a lesión de la aorta. Por lo tanto, los estudios son un poco muy heterogéneos para decir tanto en tal causa es frecuente o tanto es la epidemiología. Pero la bibliografía menciona que la pared torácica, incluida fracturas costales, tórax inestable, fractura esternal, está en un 50%. Posteriormente están las lesiones pulmonares con contusión pulmonar, hemotórax, neumotórax, rotura traqueobronquial con un 25% y un 20% de lesiones cardiovasculares que pueden ser por contusión cardíaca, rotura aórtica, rotura o taponamiento cardíaco. Y las otras que están lesiones diafragmáticas y roturas esofágicas que muy frecuentemente son subdiagnosticados. En un trauma de tórax, eso es posible pregunta de examen, el 72% va a ir acompañado de traumatismo cráneoencefálico, 33% de fracturas en extremidades y así sucesivamente. Las lesiones de la pared de tórax que se asocian a mayor riesgo de lesión intratorácica o intraabdominal incluyen estas siguientes: la fractura del omóplato, o que también hay una lesión denominada encofre del mayal, múltiples fracturas de costillas igual o mayor a 3, fractura esternal y la luxación esternoclavicular posterior. Ahora, cuando nosotros hablamos de trauma, debemos saber el mecanismo, porque gracias a estos mecanismos vamos a sospechar lesiones. Por ejemplo, el mecanismo tenemos el directo e indirecto. El directo es básicamente por arma blanca, que por algún mecanismo daña estructuras torácicas. Y el mecanismo indirecto son los accidentes en automóviles y todo lo que vamos a ver posteriormente. Otra clasificación, y creo que es la más importante, es el trauma torácico cerrado, eso en los automóviles, y el trauma torácico penetrante por arma punzocortante o arma de fuego. El mecanismo de lesión están por las colisiones de vehículos motorizados, los asaltos, las caídas. Esto daría un trauma torácico cerrado. Las fracturas de costilla, el tórax inestable y la contusión torácica pueden ocurrir aparte de cualquiera de los mecanismos anteriores. Aquí tenemos un cuadro muy interesante de la bibliografía donde nos muestran los mecanismos del traumatismo y el tipo de lesión a sospechar. Por ejemplo, si tenemos un impacto lateral del automóvil, es decir, hacia un costado el impacto, debemos sospechar básicamente en un esguince cervical contralateral, fractura de la columna cervical, un tórax inestable, neumotórax, ruptura de aorta, diafragma, hígado y fractura de pelvis. Porque no es lo mismo a que sea un impacto vehicular con peatón, porque ahí básicamente debemos sospechar en trauma craneoencefálico, ruptura traumática de aorta, lesión de vísceras abdominales y fracturas de extremidades inferiores.
Las etapas del trauma torácico, acá la dividimos en 3. La primera etapa, que es de segundos a minutos. En esta primera etapa, los pacientes que se los encuentran, pues pueden encontrarse ya fallecidos. ¿Cuáles son las causas de fallecimiento en la primera etapa? Ruptura de aorta, lesiones cardíacas y lesiones de médula espinal alta, porque recordemos que ahí está el centro respiratorio. En la segunda etapa es de minutos a horas, donde básicamente nosotros los podemos, si en un accidente a un paciente automovilístico le encontramos con vida todavía, entonces ahí vamos a sospechar que pueda tener hemotórax, neumotórax o taponamiento cardíaco u otras lesiones. Y en la tercera etapa es cuando ya llega al hospital, se lo maneja, hace la evaluación primaria, secundaria, y pues acá básicamente son complicaciones del accidente, como llegando a sepsis, choque séptico y disfunción multiorgánica y muerte. Ahora, en cuanto a la fisiopatología en tórax, básicamente es en estos 3, ¿no? La hipoxia, porque se daña el parénquima pulmonar por hemotórax, neumotórax o contusión, es decir, que no hay parénquima pulmonar donde se realiza la hematosis, o porque simplemente existe hipovolemia donde altera la relación BQ. O la hipercapnia, porque aumenta el espacio muerto fisiológico y anatómico y el CO2 aumenta. Tanto la hipoxia como la hipercapnia nos van a generar una acidosis, y la acidosis va a comenzar a dañar células en todo nuestro cuerpo. La clasificación, ya mencionamos que es una clasificación de trauma torácico cerrado y de trauma torácico penetrante o abierto en algunos textos. Entonces, en esta primera parte vamos a hacer hincapié al trauma cerrado. El trauma cerrado incluye el 90% del trauma de tórax, de los cuales solo 10% requiere cirugía. El tipo de lesión puede ser un impacto directo, que da una lesión localizada, o por compresión, que nos da una contusión pulmonar o pleural, o por el mecanismo de desaceleración. Este fenómeno es importante y posible pregunta de examen, porque nos pueden preguntar si sospechamos una lesión de aorta, ¿cuál sería el mecanismo por el cual se lesiona? Es por el mecanismo de desaceleración. Entonces, este mecanismo incluye al árbol traqueobronquial, a la aorta, al corazón y al diafragma, pero principalmente a los vasos sanguíneos, aorta. ¿Y qué criterios de riesgo existe para el trauma cerrado? La alta velocidad, el no uso del cinturón de seguridad, daño vehicular y la deformidad del manubrio. Hay un estudio muy importante por el mecanismo de desaceleración donde producen lesiones aórticas en Roma. Entonces, acá lo que nos muestra estos artículos de revisión donde nos dicen que esos pacientes que tienen esta lesión mueren inmediatamente. Entonces, en el examen nos preguntan, primer causa de fallecimiento en trauma torácico cerrado es lesión de aorta Roma, ¿ok? Las características de alto riesgo ocupantes incluyen más o igual a 60 años, que tiene un riesgo relativo 3.6, es decir, una persona de 20 años comparados con 60 años, es decir, la persona de más de 60 años tiene 3 veces más de riesgo de tener esta lesión. A eso se refiere con riesgo relativo, y hay que diferenciar con el odds ratio que varía el diferente tipo de estudio. Cuando nosotros hacemos hincapié en riesgo relativo, debemos tener en cuenta el índice de confianza. Cuando no pasa el 1 es significativo, ¿no? Por ejemplo, acá no pasa el 1, está de 2.5 a 5.2. Entonces, este riesgo relativo es muy importante, y cuando se somete a un análisis multivariado ya veremos cambios. Esto es cuestión de epidemiología. La ocupación del asiento delantero es 3.1 veces de riesgo de tener esta lesión. El no usar el cinturón de seguridad 3 veces. Las características de esta colisión de alto riesgo incluyen el movimiento vehicular, la colisión frontal o lateral cercana, que tiene un riesgo relativo de 3.1, la desaceleración abrupta mayor o igual a 40 km por hora. Esto, cuanto aumenta la velocidad, el riesgo relativo aumenta a 3.8. La trituración del vehículo 4.1, es decir, si encontramos triturado, el riesgo relativo es que tenga lesión de aorta, sube a 4 veces más el riesgo. La intrusión más de 15 centímetros
el riesgo relativo aumenta a 5. Estos datos son importantes porque cuando nosotros recibimos al paciente en emergencias o en el caso clínico nos preguntan en la residencia, es que depende, tenemos que preguntar cuál fue el mecanismo del accidente, si fue destruido el automóvil o no el automóvil o qué tipo era el automóvil, todas esas características para sospechar en lesiones. Este trauma de tórax no solamente lesiona pues el pulmón, también lesiona el corazón, las costillas, el esternón, la escápula. ¿Y cómo lo vamos a ver al paciente? Creo yo, desde mi punto de vista, cuando viene un paciente con trauma torácico, lo importante es ver el estado neurológico y depende del estado neurológico y los signos vitales vamos a comenzando a decidir si necesita manejo de la vía aérea, por ejemplo, si necesita reanimación hídrica o si necesita alguna evacuación de sangre como neumotórax o aire neumotórax o si tiene un taponamiento cardíaco. Obviamente esto depende, según el ATLS, de una evaluación primaria y de una evaluación secundaria y otros pasos siguientes. Entonces acá la bibliografía nos dice que, por ejemplo, ante un tórax inestable, fracturas costales múltiples y heridas grandes abiertas, esto nos pueden dar a que pueda tener una lesión aórtica, neumotórax a tensión, hemotórax con sangrado severo y activo, un taponamiento pericárdico y una disrupción traqueobronquial. Ahora, un paciente que viene con lesión, con trauma torácico, pues debemos sospechar todo lo que pudiera tener, ¿no? Fractura esternal, fractura de costillas, la laceración intercostal vascular y nerviosa, la fractura y dislocación de la clavícula, lesiones de tejidos blandos como laceraciones, distensiones musculares y contusiones. Ahora, desde acá todo puede ser posible pregunta de examen. Paciente que viene con politraumatismo, sobre todo con trauma de tórax, lo primero que se hace ante cualquier politraumatismo es la evaluación primaria. ¿En qué consiste la evaluación primaria? En el A, B, C, D y E. El A es vía aérea con control de la columna cervical. Ojo con esto. B, respiración, ventilación. C, circulación más control de la hemorragia. D, déficit neurológico que se valora con Glasgow. Y la E, la exposición, en ese caso vamos a desvestir, y el entorno, digamos, del accidente y el control de la temperatura. En la evaluación primaria, nosotros debemos descartar que no tenga el paciente neumotórax a tensión, hemotórax masivo, neumotórax abierto, tórax inestable y contusión pulmonar. Esas son las 4 patologías que debemos buscar en evaluación primaria. Posible pregunta de examen. Ahora, ¿cómo nos vamos a dar de cuenta que tiene neumotórax a tensión? En las siguientes diapositivas vamos a ver lo que hoy en día tanto los cirujanos, internistas, emergenciólogos, anestesiólogos, intensivistas, reumatólogos, todos debemos aprender a usar el ecógrafo, ¿ok? Para sospechar patologías que puedan salvar la vida. Por ejemplo, en este caso. ¿Qué es neumotórax? Simplemente neumotórax no es nada más que el aire, neumo es pulmón, ¿no? El aire dentro del tórax. Es decir, este es el parénquima pulmonar, ¿no? Nosotros vemos los vasos sanguíneos y yo me ayudo frecuentemente que estos vasos sanguíneos debo de ver hasta el final del parénquima. Miren cómo acá se nota. Yo digo, este paciente no tiene neumotórax porque yo veo vasos sanguíneos y parénquima, ¿ok? Pero, por ejemplo, como si en el lado izquierdo no veo parénquima y veo radiolúcido, negrito, digo, este paciente tiene neumotórax. Además, este neumotórax, miren la vía aérea, cómo desplaza hacia el lado derecho, cómo desplaza estructuras cardíacas. Entonces, si tú ves una radiografía, simplemente esta radiografía dice neumotórax. No puedes decir a tensión porque tú no lo estás viendo. El diagnóstico de neumotórax a tensión es clínico. ¿Y cómo te das cuenta que es clínico? Simplemente por la presión arterial. Si está hipotenso y tiene neumotórax, es neumotórax a tensión. Y esto no se espera ni al cirujano súper especializado en cirugía de tórax, o al traumatólogo, o al intensivista, nada. Cualquier médico capacitado puede instalar
no puede descomprimir este neumotórax. ¿Por qué? Porque si esperas minutos, va a morir el paciente. ¿Ok? ¿Cuál es el mecanismo del neumotórax? Esto funciona como una válvula unidireccional, es decir, entra aire, pero no vuelve a salir. Se acumula el aire dentro del tórax, colapsando al corazón, y esto daría un choque obstructivo. ¿Ok? Y el tratamiento, pues, es como ustedes ven en la imagen en el libro de la TLS, es la descompresión con aguja en el segundo espacio intercostal ipsilateral a la lesión. Para esto hay muchos equipos que ustedes van a conocer durante su residencia, como el NeumoKit, que es un dispositivo muy interesante para descomprimir este neumotórax. Atención. Pues acá vamos a ver. This video will demonstrate needle decompression of a tension pneumothorax. Needle decompression should only be performed on patients exhibiting signs and symptoms associated with a tension pneumothorax. The first provider assists the patient's ventilations as needed with supplemental oxygen. The second provider auscultates the patient's head and confirms decreased or absent breath sounds or signs of circulatory impairment. The second provider assembles the equipment for needle decompression, which includes a large bore over-the-needle IV catheter between 10 and 14 gauge in size, and at least 8 centimeters in length, a syringe, tape, and antiseptic swabs or solution. While the first provider continues to assist ventilations, the second provider locates the patient's mid-clavicular line at the second intercostal space on the affected side and cleanses the site with an antiseptic solution. The provider stretches the patient's skin over the site between the fingers of his or her non-dominant hand. With the syringe attached to the needle, the provider inserts the needle over the top of the third rib. Once the needle enters the thoracic cavity, air will escape into the barrel of the syringe. The needle should not be advanced further. The catheter should be left in place and the needle removed, being careful not to kink the catheter. As the needle is removed, a rush of air from the hub of the catheter may be heard. The catheter should be left in place to indicate that needle decompression of the chest was attempted. Entonces, como posible pregunta de examen, vamos a ver que en el neumotórax de tensión, el lugar de inserción es el segundo espacio intercostal en la línea medioclavicular. No olvidarse, posible pregunta de examen. Ahora, hay otro mecanismo que es el neumotórax abierto. El neumotórax abierto no es nada más que defectos de la pared torácica que quedan abiertos y entra aire. ¿Ok? Es un neumotórax abierto. Entonces, básicamente es poner un apósito para que no entre aire. Eso es el tratamiento. Como ustedes ven aquí en la imagen, previamente teníamos un neumotórax abierto porque tuvo una herida o porque tuvo una fractura de costilla, pero que está abierta esa herida, que tiene comunicación con el espacio intrapleural y no es nada más que le ponen sus apósitos. Otro en la evaluación primaria y muy importante es el tórax inestable y contusión pulmonar. Y esto es posible pregunta de examen. Nos podrían preguntar, y en nuestros simulacros está, ¿cuál es la definición de tórax inestable? No es nada más que la fractura de 2 o más costillas, como ven en la imagen, consecutivas, fracturada en 2 o más sitios. Esto se denomina un tórax inestable. ¿Por qué es importante? Porque ese tórax inestable de fondo, de pared, es decir, en el pulmón, puede haber contusión pulmonar. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante el tórax inestable? ¿Por qué? Porque nosotros cuando respiramos, sobre todo cuando inspiramos, metemos aire y se infla el tórax. Pero en el paradójico es todo lo contrario. En vez de inflarse, se acorta el diámetro anterolateral y el lateral. Entonces, en vez de abombarse, no se abomba en la inspiración. Por eso se denominan movimientos paradójicos. Y ahí debo recordarles que debemos repasar en quiénes se encuentran los pulsos paradójicos. Por lo menos me tienen que decir 5. ¿Ok? Luego, en el tórax inestable, lo principio en la evaluación primaria es asegurar buena oxigenación, buena hemodinamia y analgesia. ¿Ok? Analgesia, en este caso lo hacemos con opioides o con bloqueos intercostales. Ya después verá el traumatólogo para ver si puede fusionar estas costillas. Y en la evaluación primaria vamos a ver en la parte de
B ya lo vimos como ahora nos toca la parte de circulación. En circulación lo que nos importa es ver si el paciente tiene hemotórax. Y esto es posible pregunta de examen. ¿Cuándo el hemotórax es masivo? Más de 1500 ml. Posible pregunta de examen. ¿Por qué es importante este dato? Porque este 1500, va a tener, la indicación es poner un tubo torácico de 36 a 40 French, usualmente a nivel del pezón, justo por delante de la línea axilar media. Porque si tiene 800 de sangrado en 4 o 6 horas, pues no pasa nada, ¿no? Pero si tiene 1500, más de 1500 o un tercio más de la volemia, ahí es inserción de tubo torácico. Y hay pacientes que a pesar de tubo torácico, este hemotórax no se resuelve, es decir, comienza a aumentar la sangre en el tórax, y además que en el tubo torácico vemos sangre arterial porque es rojo rutilante. Ahí necesitamos llamar al cirujano torácico o a alguien que esté entrenado para realizar la toracotomía. La toracotomía está indicada cuando el sangrado es más de 1500 ml o 200 ml por hora por 2 a 4 horas. Entonces acá tenemos en imagen el hemotórax cuando se acumula, comprime el pulmón, llevando a una insuficiencia respiratoria. Recordarles, hemotórax masivos resulta de la rápida acumulación de más 1500 ml de sangre. Algo otro importante es el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco, desde sus antecedentes, clínicamente se la diagnostica por triada de Beck. Ojo, el taponamiento cardíaco es cuando yo veo por radiografía, por ecocardiografía, por tomografía, derrame pleural asociado a hipotensión. Eso es taponamiento, porque puede haber derrame y el paciente está normal, está consciente, tiene buena presión, simplemente es ahí derrame cardíaco, ¿ok? Pero si este derrame cardíaco, por más mínimo que sea, está hipotenso y vemos que esa sea la posible causa, a eso se denomina taponamiento cardíaco. El diagnóstico es clínico. ¿Y cómo sospecho? Primero, elevación de la presión venosa, es decir, las venas yugulares la veo ingurgitadas, al igual que en la falla cardíaca crónica. Disminución de la presión arterial, está hipotenso, con 60-30, imaginémonos. Y cuando nosotros le auscultamos en el precordio, los ruidos cardíacos están disminuidos o apagados. Eso es la triada de Beck para taponamiento cardíaco. ¿Cómo lo soluciono? Con una pericardiocentesis. Sobre todo esto es con guía ecográfica para no lesionar las aurículas, porque yo he visto casos que hacen la pericardiocentesis y solo lesionan la aurícula derecha o el ventrículo derecho. Una vez terminando la evaluación primaria, vamos a la evaluación secundaria. La evaluación secundaria lo que trata de hacer es revalorar las lesiones sospechadas. Solicitamos exámenes complementarios como radiografía, tomografía, ecografía, todo lo que ustedes quieran, y otras lesiones potencialmente letales, ¿no? Entonces acá, ¿qué potencialmente letales? Neumotórax simple, ojo, no es atención, ojo, cuidado con esto. Cuidado en el examen nos pregunten, una de estas no pertenece a evaluación primaria y el neumotórax simple es de evaluación secundaria. El neumotórax con menos de 1500 ml, contusión pulmonar, lesión del árbol traqueobronquial, lesión cardíaca cerrada, ruptura aórtica traumática, lesión traumática del diafragma y lesión esofágica contusa. Estas patologías vamos a buscar, diagnosticar y tratarlas en evaluación secundaria. El neumotórax. El neumotórax ya sabemos que es el aire en el espacio intrapleural que colapsa el pulmón. Y este neumotórax se divide en varios. El iatrogénico es porque cuando nosotros como personal de salud producimos el neumotórax, ¿no? Por catéter central, por biopsia pleural, por toracoscopia, es un neumotórax iatrogénico. El traumático es lo que estamos viendo nosotros ahora. Y el espontáneo es que, por ejemplo, es el memotécnico, ¿no? Del neumotórax espontáneo primario es un paciente alto, joven, que tiene bulas primarias. Y esta bula, por algún esfuerzo, porque aumenta la presión intertorácica, revienta y se produce un neumotórax espontáneo. O asociados, ¿no? Porque el paciente tiene cavernas, ¿no? Tiene tuberculomas, o tiene fibrosis quística, o tiene alguna
una caverna por algún hongo, Aspergillus, histoplasmosis, coccidomicosis, etc., que cualquier esfuerzo intratorácico me va a generar un neumotórax. Y el hipertensivo, que ya lo vimos. Estos neumotórax se trata en base al compromiso del pulmón. Por ejemplo, el grado 1 es menos del 10%. ¿Por qué? Porque aquí nosotros, si vemos esta imagen, no compromete más del 10%. ¿Y cuál es el tratamiento? Aquí tú no le vas a poner una aguja al segundo espacio intercostal. Tampoco le vas a poner un tubo de pleurostomía o una sonda de pleurostomía. Lo que aquí el tratamiento es solo oxigenoterapia. Es decir, una fracción inspirada por lo menos al 100%. ¿Por qué? Porque el aire que está dentro de este pulmón y la pleura está formada por nitrógeno. Entonces nosotros al dar oxígeno puro vamos a hacer desaparecer ese nitrógeno y el neumotórax se va a resolver si es de grado 1. Y en el grado 2, en el grado 3, ahí está indicado introducir la sonda de toracotomía, es el tubo de pleurostomía. ¿Okay? El grado 2 de 100 a 60 y el más grande más del 60%. Obviamente en el 60% ya va a existir compromiso hemodinámico. ¿Y cómo se realiza la instalación del tubo de pleurostomía? Esto es la costilla, y por debajo de la costilla está el paquete vasculonervioso. Entonces yo me voy entre el cuarto o el quinto espacio intercostal, por delante de la línea media axilar, o también nosotros los llamamos el triángulo de seguridad, e introduzco mi aguja. ¿Ok? Pero ¿dónde voy a introducir? ¿Por debajo? No. Por encima del borde superior de la costilla. Porque ¿qué pasa si pongo por abajo? Voy a lesionar el paquete vasculonervioso. Ojo con esto, es muy importante. Y el hemotórax, pues menos de 1500 ml en la evaluación secundaria, que puede ser producida por laceración pulmonar, por la ruptura de un vaso intercostal o de la arteria mamaria interna, causado por un traumatismo cerrado, y el tratamiento de la colocación del tubo torácico de grueso calibre. ¿En qué espacio? En este mismo espacio, entre el cuarto y el quinto espacio, por delante de la línea media axilar. Esto es súper importante. El hemotórax simple, imaginémonos que el médico de emergencias, porque tenía muchos pacientes, el paciente está relativamente estable, tenía hemotórax por radiografía y ecografía y tomografía, no le ponen tubo de pleurostomía. ¿Qué va a pasar? Si no es evacuado, podría mantenerse como hemotórax mantenido, se coagula y al coagularse el pulmón no expande. Entonces, cuando el pulmón no expande, se atrapa el pulmón. Eso se denomina atrapamiento pulmonar. ¿Okay? Y eso es una complicación. Y ahí tiene que ser evaluado por el cirujano torácico para ver si va a hacer alguna intervención quirúrgica. Y si lo peor lo dejamos y se coagula, tiene mucho riesgo de infectarse y transformarse en un empiema. Por eso un hemotórax que vemos en radiografía y que tiene más de 150 ml, pues es indicación de instalación de tubo de pleurostomía. Ahora, en la evaluación secundaria hay varias lesiones, como contusión pulmonar, lesión del árbol traqueobronquial. Esto es muy importante porque sobre todo estos pacientes pueden venir con enfisema subcutáneo, con neumomediastino, porque hay una lesión en la parte traqueobronquial, ¿no? ¿Cómo la voy a ver con broncoscopía? Y clínicamente, en el caso clínico me pueden preguntar, paciente que viene de un accidente automovilístico, que viene con enfisema subcutáneo y neumotórax a tensión que se resuelve, ¿qué sospecha nos podrían decir, no? Entonces ahí tendríamos que poner la lesión de un árbol traqueobronquial, ¿ok? O nos podrían decir qué solicitamos. Ahí solicitamos una broncoscopía para evaluar. Y una vez que se sospecha, se hace el tratamiento quirúrgico de inmediato. La lesión cardíaca cerrada puede estar ocasionada por al músculo cardíaco. ¿Y cómo me voy a dar de cuenta si tiene lesión, contusión cardíaca? Porque el paciente va a tener algún tipo de arritmia, puede ser un ataque arritmia o bradiarritmia, o puede infartarse, ¿ok? Entonces, si tiene algún tipo de arritmia o está infartado, este paciente lo tengo que monitorizar, ¿no? Para ver algunas arritmias fatales.
Y lo peor que nos podría pasar es que podría tener un taponamiento cardíaco, que eso yo ya debería haber sospechado en la evaluación primaria. La ruptura traumática del diafragma, lo frecuente es que si se rompe el diafragma me va a dar una hernia, se va a subir el estómago, los intestinos. Entonces yo tengo que sospechar acá, tengo que ver el tratamiento del diafragma, o puede haber ruptura esofágica por trauma cerrado, sobre todo en lesiones penetrantes. Y el enfisema subcutáneo no requiere tratamiento, ¿ok? El enfisema subcutáneo no se trata, ¿ok? ¿Por qué? Porque no aprieta el tórax, pues, ¿no? Porque a no ser que tenga neumomediastino o neumotórax, ahí se trata. La lesión torácica por aplastamiento o asfixia traumática, por aplastamiento estos pacientes suelen tener clínicamente petequias, ¿no? En el tórax. Y hasta puede tener compromisos de grandes vasos, como ven acá superior. Las fracturas costales del esternón y la escápula, lo más frecuente es que las costillas medias de 4 a la 9 son las que más se lesionan en trauma cerrado. En las fracturas de costillas bajas de 10 a la 12 deben esperar sospecha de lesiones hepatoesplénicas. Ahora, esto de la aorta, esto es importante porque los pacientes en el momento del accidente fallecen, ¿no? Por muerte súbita. Lo que es importante para la residencia es recalcar qué signos radiológicos nos pueden sospechar a una lesión aórtica. Ensanchamiento del mediastino, es decir, en una radiografía aumenta el espacio del mediastino. Hay obliteración del botón aórtico, desviación de la tráquea hacia la derecha, depresión del bronco principal izquierdo, elevación del bronco principal derecho, obliteración del espacio entre la arteria pulmonar y la aorta y demás datos, ¿ok? Ahora, si yo tengo la poca capacidad de sospechar alguna lesión aorta, pues básicamente le pido una tomografía, ¿no? Una angiotomografía, sobre todo para ver la aorta. Ahora, la otra clasificación es el trauma de tórax penetrante. Tiene las mismas patologías neumotórax, taponamiento hemotórax, pero vamos a hacer hincapié en algunas características. Por ejemplo, el trauma de tórax penetrante pues es por arma blanca, ¿no? De baja velocidad, o por armas de fuego. De baja velocidad se la considera menos de 400 metros por segundo y alta velocidad más de 660 metros por segundo. Aquí también están las heridas por escopeta. Y estas heridas penetrantes, lo rápidos que nos puede ocasionar neumotórax de tensión, hemotórax, taponamiento, perforación esofágica, lesión del diafragma, médula espinal y grandes vasos. Aunque esta lesión penetrante puede ir desde una simple herida en la piel, ¿no? Pero estos son los más graves. El 15% de los pacientes con trauma torácico penetrante requieren tratamiento quirúrgico, solo el 15%. En el trauma torácico cerrado es el 10%. El manejo prehospitalario es de ver si el paciente tiene una lesión intratorácica o intraabdominal que ponga en peligro la vida. Eso es lo más importante. En la evaluación y gestión primaria ya vemos todo lo que es el ABCD y los hallazgos físicos de la pared torácica que son consistentes con lesión intraaórtica abdominal. El paciente puede tener signos de hipoxia, movimiento paradójico del segmento del tórax, inestabilidad hemodinámica, signo de cinturón, sensibilidad sobre múltiples segmentos de costilla y depresión palpable o deformidad del esternón. Ahora, esto de la ecografía, pues como habíamos mencionado que todos los médicos deberíamos aprender o tenemos que aprender, tenemos la obligación. Vamos a hacerlo como un caso clínico. Viene un paciente con antecedentes de trauma torácico. Tú ya estás capacitado para hacer una ecografía torácica y de repente ves esta lesión. Esto es una ecografía, todo lo que es negrito es hipoecogénico y todo lo que es blanquito es hiperecogénico. Si ustedes ven, esto es el hígado, esto es el diafragma y aquí hay líquido, ¿ok? Líquido. Y esto es el pulmón, es una atelectasia pasiva producida por el derrame pleural. Esto es un derrame pleural, pero yo no sé si es sangre, no sé si es pus, no sé si es líquido, no, ¿ok? Si estamos en un contexto de trauma, pues lo más probable es que sea sangre.
Entonces esto es un hemotórax. ¿Ok? Vamos a otro. Tenemos un paciente que viene con accidente de moto, nos llega la emergencia y el paciente tiene Glasgow de 10, ¿ok? Está respirando bien, está saturando 92, pero la presión arterial comienza a bajar de 160 a 80-40 y tú tienes el ecógrafo y le realizas esta imagen. He obtained anterior and lateral views of the right lower lung fields using the abdominal probe, orienting it longitudinally. Esto es también pulmón. Esto es pulmón, esto es el hígado, pero a mí lo que me llama la atención es que el pulmón tiene unas zonas hiperecogénicas, puntitos como arbolitos de Navidad que aparecen y desaparecen. Contexto de trauma, esto es contusión pulmonar. ¿Ok? Entonces este paciente teóricamente está saturando bien, pero si pasa el tiempo puede bajar más la saturación. Este mismo paciente a las 2 horas comienza a bajar la presión más. Tiene ingurgitación yugular, no le auscultas bien, estás dudando, no sabes qué hacer. Si le llevas al tomógrafo, no está el tomógrafo disponible y tú le haces un ecocardiograma y ves esta imagen. Haces en la ventana subxifoidea. Esta es la imagen, este es el eje largo, donde vemos el ventrículo izquierdo, el miocardio, el tabique interventricular y este es el ventrículo derecho. Y lo que si tú te das de cuenta, hay una zona hipoecogénica que rodea el corazón. ¿Ok? Si rodea el corazón y está en hipotensión, tú ya sabes qué es. Pero el taponamiento cardíaco, si nos preguntan, ¿cuál de las 4 cavidades es la que más compromete? Vean en la imagen. Miren cómo se colapsa el ventrículo derecho. Este es el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la aurícula derecha. El taponamiento, lo que colapsa es el ventrículo derecho. ¿Ok? Entonces, esto es un taponamiento cardíaco. ¿Ok? Con una hipotensión arterial. Miren, dice colapso diastólico del ventrículo derecho. ¿Ok? Bueno, por eso es importante saber ecografía. Y vamos a terminar con esta imagen. Esto es una imagen pulmonar, sobre todo en el segundo y tercer espacio intercostal, donde vemos aparentemente un... ¿Ok? Digo aparentemente porque tengo que ver el punto pulmonar. ¿Ok? Por ejemplo, esto ya es otro tema, pero aquí lo que estamos viendo es costilla y costilla. Esto es la pleura. Aquí tenemos que ver el sliding pleural. Y aquí tenemos las líneas B, que son verticales, y las líneas A. Si no encontramos líneas B, eso es sugestivo de neumotórax. ¿Ok? Además debemos tener ausencia del pulso pulmonar y el punto pulmonar por ecografía pulmonar. Entonces vamos a ver un neumotórax. Imagen normal. Movimiento pleural y en modo M patrón arena y mar descarta neumotórax. Con respecto a nuestro último objetivo, el punto pulmonar tiene un valor predictivo positivo de un 100% por neumotórax. Esto, el punto pulmonar es signo de neumotórax. Y aquí lo que vamos a ver es esta imagen. Es esto. Parénquima está inflando y algo zona hipoecogénica y este es el punto pulmonar. Si hacemos un modo M, ahí se va a notar mejor. Ahí está, esto es el punto pulmonar. Donde indica la flecha azulita, donde estamos señalando. Eso es característico de neumotórax. Bueno, entonces vamos a ir terminando con esto. Las indicaciones para la toracotomía urgente. La toracotomía se realiza pues en pacientes con trauma de tórax penetrante que acaban de sufrir o que están a punto de sufrir un paro. ¿Ok? La toracotomía urgente también está indicada en taponamiento cardíaco y en hemorragia significativa o de una fuga de aire persistente del tubo. Esta toracotomía de emergencia se realiza en la parte anterolateral izquierda, depende de la lesión, para pericardotomía, para la reparación temporal de heridas miocárdicas penetrantes, el pinzamiento cruzado de la aorta torácica descendente y está justificado
en pacientes que ponen en peligro su vida o está a punto de tener un paro cardíaco, en pacientes con trauma torácico penetrante y hemodinámicamente inestable, y pues necesitamos obviamente de un cirujano torácico o traumatólogo para que pueda realizar esta intervención quirúrgica. Y en el libro de Schwartz, esta tabla es importante porque aquí nos dicen las indicaciones para el tratamiento quirúrgico. Entonces, las indicaciones para el tratamiento quirúrgico está el drenaje de toracostomía inicial más de 1000 ml en lesiones penetrantes, posible pregunta de examen, y como habíamos mencionado, más de 1500 ml en traumatismo cerrado. Ojo con esto. Drenaje continuo a través de la zona de toracostomía más de 200 ml por hora por 3 horas consecutivas en pacientes sin coagulopatía, hemotórax retenido, desgarro de la aorta descendente, lesión de grandes vasos, taponamiento pericárdico, herniación cardíaca, fuga masiva de aire, lesión traqueal o de bronquio principal, hemotórax abierto, perforación esofágica y embolia aérea. Estos son indicaciones de tratamiento quirúrgico, aunque toda la videoclase se resume en esta diapositiva. Y este es un algoritmo de manejo según el UpToDate para el trauma torácico. En realidad, según las guías de manejo de trauma torácico de la Sociedad Americana de Cirujanos. Pues, por ejemplo, trauma torácico. Vemos cómo está hemodinámicamente. Si está estable o si hemodinámicamente estable, no. Entonces, ahí si es no, hacemos el FAST. ¿Qué es el FAST? Es la examinación con ecografía a toda la parte torácica y abdomen. ¿Okay? Entonces ahí solicitamos además de radiografía y un electrocardiograma. Entonces vamos a sospechar todas estas lesiones que ya mencionamos en toda la videoclase. Bueno, si tiene alguna acotación, comentario, lo hacemos en nuestro grupo.